Continuamos con la capacitación AppSec o Seguridad en la Aviación Civil que hemos estado llevando a cabo. Recuerdo que la última vez que estuvimos hablando al respecto, nos habíamos referido a los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos y que a razón de ese evento internacional de terrorismo se desencadenaron una serie de mecanismos a nivel internacional para reforzar todas las acciones en cuanto a aviación civil en los diferentes aeropuertos, más aún con los vecinos más cercanos de Estados Unidos como somos nosotros. Eso adquiere un nivel de importancia tremendo porque nos va a obligar también a llevar a cabo, ejecutar de una manera extensa normas de seguridad en la transportación o en la cadena de transportación o en la cadena de suministro, tanto terrestre, aérea y marítima. Y esto es bien importante porque no es una norma que parte de nosotros y que nosotros podamos adoptar o no, sino es una norma obligatoria si es que queremos transportar mercancías, si es que queremos transportar personas y que esto vaya a trascender la frontera con nuestros vecinos. Entonces, si no cumplimos esta normatividad, no sucederá lo otro. Y eso limita, o desde luego, eso sería una limitante tremenda que ocasionaría pérdidas para las empresas que explotan los aeropuertos internacionales en México o en toda la República Mexicana, así como para otras empresas transnacionales que requieren pasar sus insumos, sus activos a través de la frontera con el norte. Entonces hoy, con independencia que voy a agotar lo que es la generalidad de aviación en la seguridad civil o aeroportuaria, tengo que hablar de dos normas bien interesantes para los criminólogos que nos van a estar pidiendo cada que postulamos a alguna posición como estructura en seguridad patrimonial, pues nos van a estar preguntando por dos normas muy específicas que si no las conocemos y no sabemos cómo desarrollarlas y no las entendemos, no nos van a contratar. Porque estamos hablando de empresas, otra vez empresas importantes, transnacionales que operan en México, por lo que sea, porque la mano de obra es barata acá, porque aquí está el insumo, aquí está el activo, por lo que quieras, pero que finalmente van a trascender la frontera y en ese sentido hay normas específicas. Muy bien, hay que comenzar diciendo que entonces el objetivo del APSEC, dentro de lo que es el anexo 17, capítulo 2, inciso 2.1.1, dice que todos los estados contratantes, contratantes de qué, pues en los aeródromos, de que haya un aeropuerto internacional, de que se pueda explotar un aeródromo internacional, tendrán como su objetivo primordial la seguridad de los pasajeros. La seguridad de los pasajeros, de la tripulación. ¿Qué es la tripulación? Una cosa son los pasajeros, tú como cliente, otra cosa es la tripulación, ese es desde el capitán y toda su gente, el personal en tierra y todos los asuntos relacionados con la salvaguarda contra actos de interferencia ilícita en la aviación civil. No podemos llamar propiamente delitos, eso ya lo tiene que configurar si hay algún intento de trasiego de alguna sustancia no permitida, de algún objeto no permitido, eh, y cuando toma parte la autoridad que están dentro de los aeródromos, Policía Federal antes, ahora Guardia Nacional, ya entonces la autoridad catalogará o hará la especificación para encuadrar el tipo penal, cuál fue el delito que se cometió. Hasta antes de eso, en el sistema aeroportuario nosotros llamaremos a toda esta serie de amenazas, las llamaremos actos de interferencia ilícita. Se lleven a cabo o no, tendremos que identificarlos, que ese va a ser el objetivo primordial del APSEC, porque se tiene que garantizar la seguridad, sobre todo de las personas, ¿no? Vamos adelante entonces. ¿Y por qué es esto? ¿Y cuáles son los principios de la aviación civil? En México va a responder mucho a los fenómenos internacionales, ¿no? Bueno, el tipo de infractores que puede haber en un aeropuerto y que nos pueden preocupar a nosotros, pues son mucho, porque son personas literalmente que tienen intenciones de apoderarse de una nave, de venganza, que son personas que pueden tener algún problema también psicológico, que son terroristas y que son grupos criminales. Todo este conjunto
o toda esta lista que acabo de decir son personas que a nosotros nos deben preocupar y que regularmente veremos en un vuelo. El último, por hablar de un referente cercano, el 7 de marzo de este mes de este año, eh, en un vuelo europeo, una persona con una cuchara rota, desconozco si la cuchara era de plástico, muy probablemente sí. En cualquier caso, pues ya tenía las características propias para hacer daño, o si era de metal y pasó de alguna manera. Entonces yo desconozco esta información, pero sí sabemos hasta ahora que con una cuchara rota en un aeropuerto que entró en un momento dado en una crisis psicopática, intentó apuñalar a una azafata con este objeto. Eh, Antes entró en un estado psicótico, ya dije, donde se quería arrojar de la nave y quería abrir puertas y demás, esclusas. Entonces vemos que puso en riesgo, en grave riesgo a toda la tripulación, que esas las personas que están encargadas de la seguridad de esa nave que ya estaba en vuelo, así como a los pasajeros, que pueden ser de una nacionalidad o de otra y demás. Y ahí es donde entra el derecho positivo. Ya hablando de que esta nave va en vuelo, hay muchísimo riesgo. Así que, ¿qué tuvieron que hacer? Pues actuar de inmediato. Una persona que ya no solo es infractor, porque a lo mejor voy a pensar que pasó una cuchara de metal y no podía pasarla, logró pasarla, ya era un infractor, pero arriba desobedeció órdenes y puso en riesgo y atemorizó a todos y sembró el pánico, y entonces ya no se llama infractor. En ese momento es una persona que ya no está siguiendo órdenes, que ya pone en riesgo la vida de las personas y que va a ser un insubordinado. En ese momento, las características pasan de ser un simple infractor a un insubordinado. Insubordinado porque la máxima autoridad en ese vuelo va a ser el capitán y él es el que va a decidir cómo hacer las cosas y qué órdenes dar. Y cuando alguien ya no las obedeció, entonces es un agente insubordinado y se habla de las medidas que son graves que van a tomar contra esta persona una vez que entre los mismos pasajeros y el personal de a bordo logró controlar la situación. Se habla de cadena perpetua a esta persona en aquel país para que nos demos una idea de cuán grave puede ser algo que no llegó a ser nada, no llegó a ser una lesión hasta donde sabemos, no llegó a ser una desviación del aparato, pero puso en vuelo en grave riesgo a las personas y se habla de cadena perpetua. Desde luego, esto corresponde al derecho positivo de cada país, pero las reglas internacionales van a ser las mismas a la perfección. Sabemos que la importancia o el interés que pueden tener los grupos terroristas y los grupos criminales, para hablar en lo general, en un vuelo o sobre una aerolínea, es mayúscula porque van a tener toda la atención. Si logran llevar a cabo sus intenciones, van a tener toda la atención internacional. Y la atención internacional es un activo valioso para muchos grupos extremistas, para muchos grupos terroristas, para muchos grupos criminales. Eso lo sabemos en México. Aunque no tenemos terroristas, tenemos grupos criminales de alto calado y para ellos un activo valiosísimo es la reputación, igual que para una empresa. Así que la mala reputación es lo que los precede y entre peor sea su reputación, más se aumenta el valor, porque más miedo les tendrán sus contrarios, más miedo o precaución les tendrá un gobierno, lo que aumenta ese activo que es el miedo, sembrar el miedo, va a ser un activo. ¿Y en dónde es que se puede sembrar mayor cantidad de miedo? En un sistema aeroportuario. Entendiendo esto, sabemos de la sensibilidad que conlleva, sensibilidad que conlleva eh, un aeropuerto y sus operaciones. Decía yo al principio y algo bien importante para todos mis compañeros criminólogos y que intentan incorporarse a las empresas a trabajar pues con una buena posición. Esa empresa, su mayor interés, siempre lo he dicho, es continuar con sus operaciones regulares. Si sus operaciones regulares, porque es una empresa transnacional que está en el centro de México, que está en cualquier parte de México y tú quieres trabajar en ella, deberás saber cuál es su mayor preocupación de esa empresa, cumplir con las normas. Si esa empresa va a transportar mercancía, ya sea vía marítima, aérea o terrestre, dentro de su cadena de suministro, tiene que pasar por la frontera de Estados Unidos, deberá cumplir con una norma que Estados Unidos desplegó
y nos obligó a todos los que queramos atravesar su frontera, que se llama CityPath. Esta CityPath, que ahí les estoy pasando ahora mismo lo que quiere decir, y que es este Custom Trade Partnership Terrorism, que no quiere decir otra cosa, explicado ya específicamente, sino que todo lo que pase en la frontera de aquel país y que provenga de un país vecino como es México o Sudamérica, vaya completamente libre de precursores, de trazas, de objetos que puedan implicar o que puedan facilitar las acciones terroristas en aquel país, que es lo que más les interesa. Si en México nuestro eh, neurálgico problema es la delincuencia organizada, porque se mete en política, porque se mete en economía, porque se mete en turismo, porque se mete en todo lo que nos deja y todo lo que nos tendría en paz, en Estados Unidos el terrorismo pues, es su punto neurálgico. Y entonces si vas a cruzar mercancías, cualquier empresa por aquel país y proviene de México, tendrá que cumplir la norma CityPath. Si cumple la norma CityPath, quiere decir que es garantía ese contenedor, esa carga, ¿verdad? Esa caja cumple con la norma, quiere decir que va libre de cualquier agente, de cualquier precursor, de cualquier materia prima con la que se pueda agredir a aquel país. Por lo tanto, se facilitarán sus operaciones. Y una empresa que facilita sus operaciones es una empresa que sigue adelante, que aumenta su valor, su reputación, en la cual todos queremos trabajar y que obviamente paga bien y que si no detiene sus operaciones, es rentable. Nosotros hacemos por medio de la protección patrimonial que la empresa siga siendo rentable. Ahora bien, si ya dije que se trata de que ese contenedor, esa caja o ese embarque vayan no contaminados, sean estériles y lleven lo que tienen que llevar, lo que tú me digas, desde alimentos, insumos básicos para elaboración de otros productos, lo que me digas, pero que vaya estéril, solo eso, y que no lleve agentes peligrosos, tendremos que hacer una revisión exhaustiva en nuestro CEDIS, por ejemplo, nuestro centro de distribución, nuestro centro de fabricación. Desde ese lugar donde se va a cargar un camión, o sea, se va a embarcar la mercancía y luego se va a sellar, se va a cerrar y se va a sellar y se va a poner en trasiego por medio marítimo, terrestre o aéreo, deberá ir súper bien inspeccionada con medios físicos, con medios tecnológicos y desde luego con una norma o una serie de normas exhaustivas que a nosotros nos garanticen que ese embarque va estéril, con lo que tiene que llevar nada más. Eso es CityPath. Y entonces, si lo puedes comprender, es que lo puedes hacer. Llegas a la empresa donde vas a trabajar, ves qué recursos necesitas, capacitar a tu personal, para que esto pueda suceder y entonces, y solo entonces, va garantizada esa mercancía y tu empresa sigue vivos para asegurarte de que el CityPath se cumpla. En contraparte, pues nosotros también estamos interesados en Centroamérica y Sudamérica de no recibir armamento, de no recibir drogas y de no recibir activos que nos puedan perjudicar, agentes que nos puedan perjudicar. En contraparte tenemos la OEA, que no significa Organización de Estados Americanos. Para este respecto, esta normatividad que fue instaurada en el país Chile y que nosotros hemos decidido retomar a través del SAT, ¿verdad? Del sistema de administración tributaria y que garantiza que las mercancías también dentro de nuestra zona, con nuestros socios económicos, no va contaminada y que la mercancía que llega de forma transnacional, vía aérea, marítima o terrestre, va descontaminada, lleva lo que tiene que llevar nada más. Entonces, si el CityPath es una garantía de que a aquel país no crucen agentes riesgosos, la OEA es la contraparte para que en Centro y Sudamérica y en toda Latinoamérica no tengamos este riesgo tampoco. Estas dos normatividades te las van a preguntar si tú estás interesado en tener una posición de protección patrimonial, que no solo es cuidar los activos, sino cuidar las normas. Por eso siempre soy bien exhaustivo para decirles que el compliance es la mejor manera de prevenir pérdidas en una empresa que es responsable, porque hay otras empresas que no lo son. Les estoy pasando acá un poquito de cómo se ha instaurado casi de manera obligatoria en México a raíz del 11 de septiembre en 2001 en Estados Unidos. Se ha querido encuadrar un poquito de lo que es el terrorismo y cuáles son los actos que en México serían tipificados porque se adhieren al tipo penal de terrorismo. Y la verdad es que no hay terrorismo en México. Que esto pues por protocolo internacional
lo tenemos ahí, pero en realidad las acciones que cometen los grupos criminales en México tienen otras características, van dirigidas entre ellos a lo que es un riesgo para ellos o a los enemigos de ellos o a las autoridades que los van a atacar. Ese es el círculo en donde ellos van a cometer actos tan sangrientos como ustedes saben, que aquí no vamos a hacer apología de ello, pero esos son la serie de cosas que vemos. Los ataques jamás son en un subterráneo, jamás son en una iglesia, al mayor número de personas, con características diferentes. Jamás han hecho eso en México porque no les interesa sembrar el terror en lo general, les interesa sembrar el terror en lo particular, actores bien específicos para que ellos conserven el territorio. Son territoriales, no así los terroristas que les interesa sembrar el terror, no importa quién está en ese momento en el medio, no importa la cantidad de personas, entre mayúsculos sea mejor y trae otras características. Es bueno saberlo, aunque no va a ser común que en México tengamos esto como prevalente. Pero bueno, en seguridad aeroportuaria aplicaría, si sucede algo así, al Código Penal Federal en esta parte, por los motivos que hemos dicho que le interesan más a la seguridad aeroportuaria, que no va a ser un servicio local como que hemos dicho que le interesan más a la seguridad aeroportuaria, que no va a ser un servicio local como los autobuses, sino que es un servicio internacional, de empresas internacionales y de ciudadanos internacionales. Los métodos de ataque, entonces, de los grupos terroristas que nos interesan, hablando de la seguridad aeroportuaria, son todos aquellos en donde van a atacar a personas de diferentes nacionalidades que van en una aeronave o a una persona específica por un interés político. Y siempre va a ser como excusa o pretexto para lograr otros fines, como hacer prevalecer, sí que prevalezca alguna petición que tiene un grupo, que se liberen algunos rehenes, que se liberen algunos prisioneros, y van a ver este tipo de cosas que no pasan en México, pero que hay que conocer porque la aviación es global, ¿no? Los terroristas pueden actuar en redes pequeñas o en grandes grupos organizados. Hablando de magnitudes, verán ustedes que lo del 11 de septiembre en Estados Unidos, pues fue de magnitudes con grupos, con células, con un nivel de planeación tremendo que duró años para que se ejecutara, de acuerdo a los informes de CIA. Entonces, pueden ser una célula o un gran grupo en este sentido, ¿no? Su propósito va a ser político-religioso. Recordemos que algunos estados islámicos, no sé, su característica es que no son estados políticos, todavía siguen siendo estados religiosos propiamente, pero finalmente sus actividades son políticas porque tienen que ver con economía, con control, con poder. ¿Ya vieron la diferencia? Aunque es un estado que se regula todavía por su Biblia, hablando de lo que pasaría aquí, no se regulan por leyes, se regulan por su ley, propiamente por sus creencias. Pero de todos modos requieren agua, ¿no? De todos modos requieren mercancía, de todos modos requieren poder político y económico y social sobre las personas. Acaba siendo político el asunto. Pero bueno, ahí vamos haciendo una distinción. En seguridad aeroportuaria, como en cualquier otro tipo de seguridad, es inversión. En seguridad aeroportuaria, como en cualquier otro tipo de seguridad, decimos que entonces el concepto de seguridad tiene que ver con una percepción de que no hay riesgo, de que no hay peligro, de que todo va a estar bien. Es una percepción, jamás hay riesgo cero. Todo puede ser un riesgo en un momento dado, toda actividad humana, pero nosotros tendríamos que desarrollar un conjunto exitoso de operaciones que a las personas, a los clientes, a los socios, les hagan sentir que están libres y que está garantizada su operación. Vamos a analizar la diferencia entre una amenaza y un riesgo. Una amenaza, pues, es cuando hay una intención más una capacidad, hablando del sistema aeroportuario. Una amenaza tiene que ver con alguien que tiene una intencionalidad, ¿de qué? De tomar una aeronave, ¿de qué? De estrellar una aeronave, ¿de qué? De tomar rehenes. Entonces tiene esa intención, pero tiene la capacidad. A lo mejor no tiene la capacidad, a lo mejor es una persona en estado esquizotípico, esquizofrénico,
que en ese momento está declaradamente diciendo que va a cometer algo, pero que no tiene la capacidad, o es un grupo criminal que amenaza que en este mes un vuelo va a ser desviado, va a ser estrellado en otro lado, porque eso ha sucedido. Y entonces no se parece a alguien que en un estado alterado, psicótico, declara una amenaza y lo puede llevar a cabo, pues no. Solo está psicótico, la amenaza propiamente, el riesgo es él, y que sí está sembrando miedo, ¿no? A otro grupo que declara que va a llevar a cabo una acción de una magnitud como esta que estoy hablando, y entonces también tiene la capacidad porque tiene los recursos económicos. Al igual que la delincuencia organizada, las organizaciones terroristas cuentan con a veces apoyo político, así como lo digo, con recursos económicos y con la capacidad organizativa para hacerlo, para ejecutarlo, para ejecutarlo. Dentro de las amenazas no convencionales, porque hay amenazas convencionales que tiene un aeródromo, un aeropuerto, que pueden ser hasta bloqueos carreteros, ¿no? Que impidan llegar, que retrasen vuelos. El clima mismo, ¿verdad? El factor climatológico no permite el despegue de vuelos en ocasiones, entonces todo esto pues puede complicar, pero no se parece o no tiene el mismo nivel de gravedad que pues conflictos, que el clima político en un país, que pueda haber desastres naturales, que pueda haber ciberataques, que pueda haber cuestiones de inestabilidad grave en un país, porque entonces esto implica que el estudio del clima sociopolítico en ese país nos va diciendo está en riesgo la seguridad aeroportuaria, lo cual va a incrementar dentro de las contramedidas lo que podemos hacer. ¿Por qué? Porque en un momento dado tenemos que reforzar muchísimo todas las capacidades técnicas y físicas del personal. Un ejemplo es que cercano a los ataques en Estados Unidos había mucho personal encubierto volando armado en los aviones de manera específica, y en algunos vuelos había un agente encubierto con armamento dentro de la aeronave, desde luego con cartuchos que no eran iguales a los que comúnmente conocemos, que no tenían poder de penetración, solo poder de parada y de detención, para no atravesar el material del que están construidos las aeronaves, porque eso implicaría un serio riesgo, ¿no? A 10.000 metros una nave presurizada y es atravesada por un impacto de proyectil de arma de fuego de un cartucho convencional, es más riesgo que alguien que esté amenazando propiamente la aeronave, ¿verdad? Entonces, distinguir eso eh, o distinguir que estas son contramedidas fuertes y que en un momento dado se llevaron a cabo. En este momento el clima sociopolítico en algunos países no está tranquilo ni nunca lo va a estar, hablando de las amenazas eh, de bacterias, hablando de las amenazas, ustedes saben que todavía tenemos el virus a nivel internacional, en algún momento el anthrax volaba en los aviones, se distribuyó en diferentes países, eh, las armas nucleares son un riesgo. Rusia ha declarado que da un paso atrás en cuanto a la firma del no uso de armas nucleares, y que ahorita los países que decidan amenazarlo puede hacer uso de, y entonces todo este clima internacional desde luego que nos va dando un referente de a dónde van los vuelos, de dónde parten y cómo vamos a operarlos, y cuáles van a ser las medidas asociadas de seguridad. Entonces el riesgo pues sí tiene que ver con la amenaza más la vulnerabilidad. La amenaza puede ser inocua, de alguien que simplemente está alterado, o puede ser una amenaza de un grupo fuerte, conocido, pero nuestra vulnerabilidad sí la controlamos nosotros. Sirve nuestro equipamiento de seguridad, sirve nuestro equipamiento tecnológico, están capacitados nuestros guardias, cumplimos con la normativa, y entonces yo les voy a pasar a los compañeros que cursan conmigo las cosas, cosa uno, cosa 2, cosa 3, cosa 4. ¿Qué son las cosas? Pues no es algo distinto, sino el nivel de cumplimiento obligado que vamos a desarrollar, estudiar y ejecutar en un aeropuerto. Circulares obligatorias de seguridad aeroportuaria. Cosa quiere decir eso, circular obligatoria de seguridad aeroportuaria. Y hay específicamente
para cada una de las acciones que implementamos en aeropuertos. Por eso hay cosa 1, cosa 2, cosa 3, cosa N. En todas, conociendo estas generalidades, llegamos a las particularidades. Se trata de la concientización o este curso es de concienciación de la seguridad aeroportuaria y ya me dijeron por qué, desde cuándo, y ya me dijeron regularmente cómo vamos a tomar las amenazas y cuáles son las más graves o las más preocupantes en seguridad aeroportuaria. Y luego ya me dicen que específicamente México como parte del país firmante pues está obligado a desplegar estas cosas, cosa 1, cosa 2, cosa 17, cosa N. Y ese es el cómo, más específicamente. Es bastante sencillo cuando ya estás sensibilizado en AppSec, cuando ya entiendes cuál es la importancia del trasiego de mercancías, del traslado de personas de diferentes nacionalidades en nuestro país. Cuando ya entendiste eso, ahora puedes desplegar las cosas y hacerlas cumplir y que tu personal las cumpla. De eso se trata, ¿no? Bien, cuando ya tenemos entonces en nuestro monitor, cuando ya tenemos en nuestro operador lógico, que es en nuestro nivel que vamos a tener de sensibilidad hacia las cosas que nos pueden afectar, ya vamos a tener en cuenta entonces cuáles son nuestras amenazas, algunas veces bien identificadas, otras veces no, cuáles son nuestras vulnerabilidades, atacarlas para que sean cada vez menos, cuál es la probabilidad de que ocurra algo. Si estamos hablando de que en un aeropuerto de alguna ciudad, por el clima, por ejemplo, siempre hay frío o siempre hay mucho calor, pues nosotros tendremos que hacer algo al respecto, ¿no? Para que el aeropuerto sea cómodo, para que los prestadores de servicios en ese aeropuerto, para que las empresas que explotan ese aeródromo, todos cumplamos con una normativa y sea de lo más cómodo el transporte para las personas y no se vea interrumpido y sepamos regularmente cuándo interrumpimos vuelos porque hay muchas veces vemos acá en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues que baja en determinadas épocas, hay cero visibilidad, que algunas veces las condiciones climatológicas sí nos van a decir aguas con los vuelos, se interrumpen, se retrasan, pero sin que sea rutinario, sí sabemos que está dentro de nuestras probabilidades, ¿no? Bueno, y sobre esto ya sabemos cuál es la naturaleza de las contramedidas, si va a ser crítico lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Si en un momento dado debemos derivar nuestras acciones, sabremos qué tenemos que hacer. Ya decía yo entonces que dentro de las contramedidas que vamos a usar, y en este enfoque 60-40, la mayor parte de contramedidas son el enfoque 60-40 del que siempre hablo, y que tiene que ver entonces con contramedidas. Si hay riesgo, pues usamos contramedidas. Si hay peligro, pues usamos contramedidas. ¿Cuáles son las principales contramedidas que explico siempre? Pues la capacitación del personal y siempre las contramedidas físicas, eso es decir, el equipo tecnológico y su adecuado uso. La adecuada explotación del equipo tecnológico no,